Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El 10 de diciembre del año 1948, con la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General pidió al Comité de Derechos Humanos realizar un proyecto de pacto. El objetivo era escribir un texto que tenga fuerza jurídica para completar y reforzar la declaración, que solo tenía un valor declaratorio. Este texto debía contener todos los derechos humanos, económicos, civiles, políticos, sociales y culturales. El desarrollo de este proyecto se caracterizó por un profundo desacuerdo entre los estados. Por un lado estaban los estados capitalistas, que promovían el derecho a la libertad, y por otro lado los estados comunistas, que insistieron en los derechos económicos, sociales y culturales. Esta decisión entre los estados obligó que en el año 1951 la Asamblea General pidiera la redacción de dos pactos distintos. Seguidamente, la Comisión redactó estos dos pactos, por un lado los civiles y políticos y por otro lado los económicos, sociales y culturales. A pesar de la persistencia de los acuerdos entre los dos estados, ambos fueron aprobados el 16 de diciembre del año 1966. 10 años más tarde, en el año 1976, ambos pactos entraron en vigor. ¿Qué son los pactos internacionales de civiles y políticos? Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Esto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre, como ya he dicho, en el año 1976 y entró en vigor el 23 de marzo del año 1976. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 en la ciudad de Nueva York, mediante resolución 2200-A21. Entró en vigor 10 años después, el 23 de marzo de 1976, con la ratificación de numerosos países, que en la actualidad son 167. Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, estos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. En Argentina se aprobó mediante la Ley número 23.313 en el año 1986 y, al igual que su protocolo facultativo, obtuvo jerarquía constitucional con la reforma de 1994. En mayo de 2008, el segundo protocolo destinado a abolir la pena de muerte fue aprobado por nuestro país mediante la sanción de la Ley número 26.380, habiéndose proclamado por la Asamblea General en diciembre de 1989. Con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoció en el artículo 2 de la ley anteriormente mencionada la competencia del Comité de Derechos Humanos, creado por el mismo, y se realizaron las siguientes reservas. En el artículo 3, la República Argentina rechaza la extensión de la aplicación de los pactos internacionales de derechos humanos a las Islas Malvinas, que fue notificada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Secretario General de las Naciones Unidas, y reafirma sus derechos de soberanía sobre los mencionados archipiélagos que forman parte integrante de su territorio nacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado resoluciones en las que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas y se urge a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a mantener negociaciones a fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica y definitiva. En el artículo 4, también a modo de reserva, el gobierno argentino manifestó que la aplicación del apartado segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referido a las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y de la cultura, deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Con respecto al Pacto Civil de Derechos Políticos, hace referencia al protocolo facultativo y a favorecer al Comité de Derechos Humanos.
Entonces tiene 14 artículos y entre ellos se refiere a que el primero, por ejemplo, es la competencia del Comité de Derechos Humanos y la comunicación que tienen los individuos en los estados parte donde hay violaciones al pacto. Segundo artículo se refiere a los recursos, la terminación de los recursos, entonces se da lugar a la comunicación escrita. El tercer artículo se refiere a que no se tienen en cuenta comunicaciones anónimas. El cuarto artículo se refiere a que si bien se hace reserva del tercero, está la comunicación acerca de la comunicación sometida del Estado parte. El artículo 6 se refiere a que hay actividades del protocolo. El artículo 7, que si bien no se trata de lograr, los objetivos de los países y el colonialismo, no se limitará las violaciones de los individuos que estén contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. También se tendrá en cuenta la ratificación y la firma de los estados. También otra cosa que se tendrá en cuenta es cuándo se pone en vigor, que es a partir del 10º instrumento a los 3 meses. Esos son los artículos que consta. También se tendrá en cuenta la aplicación en los estados federales. Y tanto el artículo 8 como el 12 coincide que mientras uno hace enmienda, el otro puede denunciar a los individuos en el pacto y a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas. Y esto quedará en inglés, francés, ruso y español en las Cartas de las Naciones Unidas. También en las obligaciones generales se contempla los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que son igualdad, libertad, el derecho a la vida que es inherente a la persona, el derecho a tener un juicio, o sea, ser llevado a tribunales, para el desarrollo cultural, humano y social. Y también la paz es lo que se tiene en cuenta en el protocolo, también el informe de los derechos humanos. Buen día. A nosotros nos ha tocado hablar sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En mi caso particular me toca referirme a los derechos que están protegidos por dicho pacto. Los derechos que están protegidos por dicho pacto están comprendidos desde el artículo 6 hasta el artículo 27. En el artículo 6 tenemos el derecho a la vida, prohibición de la privación arbitraria de la libertad, limitación de la pena de muerte. En el artículo 7, la integridad física, prohibición de experimentación médica sin consentimiento. En el artículo 8, prohibición de trabajo forzoso u obligatorio. En el artículo 9, libertad y seguridad personales, prohibición de la prisión arbitraria, habeas corpus. En el artículo 10, dignidad de trato en las prisiones. Artículo 11, prohibición de prisión por deudas civiles. Artículo 12, libre tránsito. Artículo 13, prohibición de expulsión arbitraria del territorio de un Estado. En el artículo 14, el debido proceso. Artículo 15, irretroactividad de la ley penal. Artículo 16, reconocimiento de la personalidad jurídica.
Artículo 17, vida privada. Artículo 18, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 19, libertad de expresión. Artículo 20, prohibición de la propaganda de guerra y apología del odio racial. Artículo 21, libertad de reunión. Artículo 22, libertad de asociación. Artículo 23, familia, libertad de matrimonio. Artículo 24, derecho de los niños. Artículo 25, igualdad ante la ley. Artículo 25, derechos políticos. Artículo 26, igualdad ante la ley. Artículo 27, protección de las minorías. Además de los derechos clásicos de los individuos, el pacto integra también los derechos de otros sujetos de derecho internacional. Se reconocen los derechos de los pueblos a la libre determinación y el derecho de los individuos pertenecientes a minorías dentro de una entidad política a disfrutar de su cultura, su lengua, su religión, etc. Continuando con el tema que me tocó, la aplicación de cada tratado es vigilada por un órgano o comité de supervisión independiente, integrado por expertos elegidos por los Estados partes, pero que actúan con plena independencia e imparcialidad. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esa tarea corresponde al Comité de Derechos Humanos, cuyas siglas en inglés son CCPR. Composición del Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 miembros, la mayoría con formación jurídica, que deben ser nacionales de Estados partes en el pacto, pero que ejercen sus funciones a título personal y no como representantes de sus gobiernos. Solo puede haber una persona experta por país y se procura una distribución equitativa, tanto geográfica como de diferentes formas de civilización y principales sistemas jurídicos. Su mandato es de 4 años, con una sola posibilidad de reelección, y cada 2 años se renueva la mitad del Comité de Derechos Humanos. En caso de vacante, suele ser cubierta por otra persona del mismo país. En ese contexto, la ONU considera que el CCPR habla con voz mundial y tiene autoridad moral. Las deliberaciones del Comité de Derechos Humanos deben ser imparciales y ningún miembro puede participar en el examen del informe periódico de su Estado parte ni en la aprobación de las observaciones finales. Tampoco puede intervenir en el examen de una denuncia contra su país presentada conforme al protocolo facultativo. Los miembros eligen por 2 años a la mesa del Comité de Derechos Humanos, integrada por el presidente, 3 vicepresidentes y el denominado relator, responsable de preparar el informe anual del CCPR a la Asamblea General de la ONU. También hay 3 relatores especiales con funciones específicas sobre nuevas comunicaciones, para el seguimiento de los dictámenes y para el seguimiento de las observaciones finales. Cada año se celebran 3 periodos de sesiones de 3 semanas cada uno, en marzo en la sede de las Naciones Unidas y en julio y octubre en la oficina de la ONU en Ginebra. Un grupo de trabajo del Comité de Derechos Humanos de 5 miembros prepara durante 1 semana cada periodo de sesiones. Su principal función es tramitar en primera instancia las decisiones sobre las denuncias individuales. El comité, que necesita 12 miembros para tener quórum, intenta adoptar sus decisiones por consenso. El Comité de Derechos Humanos tiene 4 funciones principales: recibir y examinar los informes de los Estados partes sobre la adopción de medidas para hacer realidad los derechos civiles y políticos del pacto; elaborar las llamadas observaciones generales, que sirven de guía a los Estados partes al detallar sus principales obligaciones; recibir y examinar denuncias individuales, también llamadas comunicaciones, presentadas en base al protocolo facultativo por personas que consideran violadas sus derechos por un Estado parte; examinar las denuncias que un Estado parte puede presentar contra otro por no cumplir con sus obligaciones en el marco del pacto.